Buenos días, queridos hermanos y amigos que me ven por las redes sociales. Que la paz del Eterno esté con cada uno de vosotros en esta mañana. Quiero compartir con ustedes en el libro de Hebreos, vamos a estar leyendo los últimos 4 versículos del capítulo 4, que es del 14 al 16, los últimos 3, perdón. Y luego retomamos en el capítulo 5, el versículo 1 al versículo 10. Vamos a estar leyendo allí, vamos a estar orando y pidiéndole al Padre que tome dominio y control de nuestras vidas. Estamos viendo todo lo que es el orden de Dios. Es un orden. Por eso es que más adelante él dice, según el orden de Melquisedec. Es necesario que entendamos que en Dios, primero, está su cuerpo, cómo está conformado, ¿sabe? Porque él toma al apóstol y lo hace sumo sacerdote. Aquí estamos viendo el reinado de Cristo. Luego vienen sus leyes, luego viene su genealogía, que es el orden como él trabaja, como él ordena sus siervos, sus pastores, todos los que le sirven a él. Queridos hermanos, vamos a estar dando gracias a Dios y que Él tome el dominio y control de nuestras vidas. Vamos a estar orando. Padre amantísimo, Dios de Abraham, de Isaac, Dios de Jacob, en esta hora, Padre amado, te pido perdón por los pecados que hemos cometido en el nombre poderoso de Jesús. Atamos al hombre fuerte, atamos todo principado y potestades del diablo en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en la tentación y líbranos, Señor, de todo mal. Amén y amén. Querido hermano, vamos a estar leyendo bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todos según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrenda y sacrificio por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidades y por causa de ellas debe ofrecer ofrendas por los pecados, tanto por sí mismo como también por los del pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo,
haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, y yo te engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios como sacerdote según el orden de Melquisedec. Queridos hermanos, es muy importante todo lo que estamos hablando aquí. ¿Por qué? Porque vamos a estar explicándolo, y esta es la esencia, vamos a decirlo de esta manera, la esencia de Cristo para con sus hijos. Es necesario que entendamos que Cristo fue perfeccionado en su carne, fue probado, pero óigase bien, lo vamos a estar leyendo y vamos a estar viendo. Mira lo que dice en el primer versículo, en el 14 del capítulo 4, porque son 3 versículos que hay, el 14, 15 y 16. Vamos a leer los dos primeros. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Cuando dice retengamos nuestra profesión, primero, ¿por qué traspasó los cielos el sumo sacerdote, que es Cristo? Porque Él está sentado a la diestra de Dios. Retengamos la profesión, retengamos la buena palabra, la buena doctrina, el evangelio de verdad. Y dice en el versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Óigase bien, Cristo se compadece de nosotros, porque Él fue tentado en todo, según nuestra carne, porque Él estuvo en carne propia. Pero, dice, sin pecado. Ok, ¿qué quiere decir? Que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. O sea, que nosotros podemos, porque nosotros tenemos el Espíritu Santo. O sea, que va a haber tentaciones, pero está en ti y en mí poner al Espíritu Santo que nos ayude para ser librado de esas tentaciones. Es necesario que entendamos. Hay muchos que dicen, no, que la carne es débil. No, mentiras del diablo, que el Señor lo reprenda. Porque usted con autoridad manda que se ate el enemigo, y el enemigo tiene que ser atado en el nombre de Jesús. Usted reprende a Satanás y tiene que salir huyendo en el nombre de Jesús.
Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Queridos hermanos, más claro no puede ser. Acerquémonos pues al trono de la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia que Cristo nos da a nosotros por medio de su perdón para alcanzar misericordia y hallar gracias. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que venir en súplica para que Él nos ayude, nos perfeccione y hallar gracias para con Él, para el oportuno socorro. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrenda y sacrificio por el pueblo. Querido hermano, he aquí el sacerdote, aquel que Dios coge de entre los hombres, es para que presente sacrificio y ruegos por los hombres. ¿Cuál es el sacrificio? El sacrificio es el ayuno, la oración, la búsqueda de la verdad de Dios y estar allí presente, buscando siempre a la misericordia de Dios, porque Él lo ha tomado de entre los hombres para que pueda Él presentar ofrenda por el pueblo. Pero está en el pueblo obedecer, ¿sabe? Una cosa que tenemos que estar claro, y lo he dicho muchas veces antes a los reyes de acá, de todo lo que es Europa y Asia, todo lo que está pasando se puede frenar. ¿Por qué? Porque está en ustedes venir delante de Dios, arrodillarse, no importa que no lo hagan públicamente, pero arrodíllense en su habitación, allí delante de Dios, no delante de una imagen ni de una talla de madera, nada de eso, sino arrodíllense allí delante de la presencia de Dios, porque Dios está ahí. Reconozcan que han pecado, reconozcan que Dios es soberano y que Él puede sacarlos de la miseria en la que ustedes mismos se han metido por causa de la insensatez, por causa de que se creen grandes, ¿sabe? Y es allí nosotros podemos orar, pero está en ustedes el arrepentirse, ¿sabe? Porque nada hacemos nosotros con orar, pero si ustedes siguen cometiendo el mismo error, dañándose a sí mismo, quiere decir que no hay un arrepentimiento genuino. Y es allí donde el Señor nos manda, ¿saben? Yo puedo orar por el pueblo, pero es el pueblo de Dios que va a ser, ¿sabe? Bendecido. Pero están ustedes también, a aquellos reyes y presidentes y gobernantes, que vengan delante de Dios, porque si ustedes no lo saben, ustedes son pastores, porque Dios los ha puesto como cabeza de naciones. Y es allí donde debemos de prestar atención. Entonces nosotros, como somos sacerdotes, que Dios nos toma de entre el pueblo, es para pedir y presentar ofrenda a las naciones. Las escrituras nos narran que en el último tiempo Dios volvería a levantar el trono de David y presentaría, ¿sabe?, sacrificio continuo, dice las escrituras, por el pueblo. Y eso es lo que está aconteciendo, porque Él levantó a uno de entre los hombres para que hiciese eso. Mira lo que sigue diciendo. ¿Por qué? Porque es Jesucristo el que nos califica para eso. Cuando dice que presente ofrenda, es que ayune, vigile, ore
interceda por el pueblo, pero es necesario no tener arrogancia en nuestros corazones. Mira lo que dice aquí en el versículo 2, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidades, porque somos hombres. Sabe que Dios nos santifica y nos ayuda. Entonces nosotros tenemos que compadecernos de aquellos que están extraviados. Sabe, el Señor hace unos meses atrás, yo no lo había dicho por respeto, sabe, a aquella persona, pero hay un pastor que se llama Harrigan. El Señor lo llevó a donde yo estaba. Yo estaba trabajando. Recuerdo yo que yo estaba trabajando en el asunto y el Señor me lleva a donde Él me fue a buscar, porque resulta que Él fue donde yo estaba trabajando, pero se quedó, no pudo entrar donde yo estaba, sino que yo bajé y lo atendí afuera, en la calle. Y cuando el Señor me dice, mira lo que está pasando, el Señor me está diciendo que lo guíe hacia lo que le iba a enseñar, a mostrar. Pero el Señor me decía, mira lo que está haciendo. Y tenía el móvil en la mano y me decía, él está extraviado, él necesita salir, soltar eso para que pueda yo manifestarme en su vida. ¿Sabe? Muchos podemos decir, yo hago, yo esto, yo aquello, pero es Dios el que muestra y enseña, es Dios el que califica, es Dios el que hace que las cosas sucedan. Yo no les digo esto para que me tomen como enemigo, sino para que corrijamos, porque para eso estamos, para que podamos exhortarnos unos a otros. No vaya a ser que por causa de un error mi hermano caiga en desgracia. ¿Por qué? Porque no se le dijo. Pero yo no lo había dicho por cuestiones de respeto, ¿sí me entiende? Y es necesario que entendamos. Entonces, mostrarnos pacientes, ¿sabe? Porque es necesario. Hay personas que, aunque creamos que estamos bien, están siendo guiados por el camino que no es. Y por causa de ellas debe ofrecer por los pecados de tanto por sí mismo como también por los del pueblo. Queridos hermanos, nosotros tenemos que presentar ofrenda tanto por nosotros como por los del pueblo. Debemos siempre orar por todos ellos. ¿Por qué? Porque es necesario. Es necesario que lo entendamos. ¿Por qué? Porque el Señor es quien obra, no el hombre. Y nadie toma para sí esta honra, sino aquel que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Queridos hermanos, yo lo he dicho muchas veces, a mí Dios me llamó por nombre audible, a mí no me llamó el hombre, a mí me llamó Dios. Cuando yo estaba durmiendo allí en un sofá aquí en la sala de mi casa, cuando eran como las 2 o casi a punta de 3 de la mañana, cuando él me llamó, me dijo, Gabriel. En ese momento yo abro los ojos y digo, heme aquí, ¿sabe? Pero yo me doy la espalda y allí acostado empecé a orar, le di gracias al Señor y todo aquello. Y desde allí hubo un cambio en general. Mira cómo dice, así
no, aquí en el 4. Y nadie toma para sí esta honra, sino aquel que es llamado por Dios como lo fue Aarón. Queridos hermanos, Dios todavía llama por nombre. ¿Sabe? Dios todavía afirma a las personas por nombre. Para quienes son incrédulos, no entienden que Dios todavía llama por nombre. Y una de las cosas es ponerse en sintonía y siempre tener esa palabra, heme aquí. Cuando tú dices heme aquí, Él sabe que puede hablar contigo porque tú estás preparado, tienes el oído atento. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Queridos hermanos, he aquí una realidad. Cuando Dios te llama, Él es quien te abre la brecha. Él es quien te respalda cuando tú das una palabra. Él te respalda para que todo el mundo vea que Él está contigo y que Él fue que te calificó. Y asimismo, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, ni siquiera se glorificó a sí mismo, sino que Dios lo glorificó. O sea, Dios dio testimonio de que Él estaba con Él. Asimismo, Dios da testimonio mío mismo, porque mi testimonio solo no vale. Pero cuando yo boto una palabra y la palabra se cumple, Él está testificando de que Él está conmigo y de que Él es quien va delante de mí. Y es necesario que entendamos todo esto. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Querido hermano, aquí es muy importante. El reinado de Cristo siempre ha estado desde el principio. Él califica desde un momento, desde que tenemos idea que habla las escrituras. Él ha dirigido a todo aquel que ha llamado. Abraham, podemos hablar de todos los patriarcas. ¿Por qué? Porque Él los afirmó y les dio por herencia su evangelio para que lo llevasen a las naciones y les entregó la tierra para que ellos reinasen. Por eso es que de Jacob y de la descendencia de Abraham iban a salir reyes. Y Jesucristo nos hizo reyes y sacerdotes para que gobernásemos con Él. Una de las cosas que podemos ver, que el nombre de Melquisedec es rey de justicia, sin padre, sin madre, sin genealogía. O sea, que Cristo es quien gobierna sobre el apóstol a quien ha llamado. ¿Sabe? Y es por eso que allí dice que este rey, como dice, según el orden de Melquisedec, es un orden divino que es dirigido directamente por Dios. Por eso no tiene ni madre, ni padre, ni genealogía. ¿Por qué? Porque es el reinado de Dios sobre la faz de la tierra. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor.
reverente. Queridos hermanos, Cristo estuvo en su carne en la faz de la tierra. Y Él ofrecía ruego, lloro, súplica. Y es eso lo que el Señor nos manda, que oremos de madrugada, de día, de noche. Y siempre tengamos presente a nuestros líderes, a nuestros pastores, que son los gobernantes. ¿Sabe? A nosotros nos gobierna Cristo. Pero hay quienes Dios puso como cabeza de naciones. Nosotros somos el rebaño de Jesucristo sobre la faz de la tierra. A nosotros nos pastorea Cristo, pero también tenemos líderes. Por eso es que dice las Escrituras que toda autoridad es puesta por la mano de Dios. Que no se olvide que Él es el pastor de los pastores. Por eso es que dice: yo soy el rey de los reyes. Si Él es el rey de los reyes y el que gobierna a los reyes, quiere decir que estos reyes que Él ha puesto aquí debajo de Él son todos los gobernantes y ellos son los pastores, pero Cristo es el pastor de los pastores. Los demás somos diáconos, somos apóstoles, los demás, pero los apóstoles los califica Cristo. ¿Sabe? Los demás somos sacerdotes para Cristo. ¿Sabe? Y es necesario